y es requerirse al Estado del Perú que a través de su jurisdicción interna realice el control de convencionalidad correspondiente, con lo cual agradezco el uso de la palabra y cedo la intervención al doctor Ángel Delgado Silva. Señores magistrados de esta honorable Corte, a propósito de una alusión un poco desafortunada sobre que no representamos al Estado, yo quiero en primer lugar y enfáticamente decir que venimos en representación, en primer lugar, de las 60.000 víctimas que en el Perú causó el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, así como de millones que fueron perjudicados por estas acciones durante una década y media. Y por lo tanto, nosotros consideramos que estamos expresando el sentimiento de un importantísimo sector del país que quiere dejar atrás esta página horrorosa en la vía nacional y garantizar que se haga justicia a plenitud. A mí me encantaría particularmente discutir todos y cada uno de los aspectos que hemos escuchado esta tarde, esta noche. Pero me gustaría hacerlo en un debate, en un proceso de fondo, en un trámite de conocimiento de la ley de amnistía y de la ley que establece un punto en el tiempo de los delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Sería muy importante hacerlo, sobre todo después de permitir que la jurisdicción interna, la peruana, haga su trabajo y el debate que en el Perú se ha dado sobre la materia pueda canalizarse. Estoy acá para defender al Estado peruano y a sus instituciones que han actuado en cumplimiento exacto de lo dicho por la Constitución del Estado y las leyes. Defender a los congresistas que tuvieron la iniciativa de presentar la ley, a quienes la analizaron en la Comisión de Constitución, a quienes debatieron en el Pleno y la aprobaron, y a quienes finalmente la ratificaron en una comisión permanente, que no es verdad que sean 4 gatos, como aquí se ha señalado, sino son expresión de los procedimientos constitucionales establecidos, los cuales se han cumplido con toda fidelidad. Y por cierto también reconocer la facultad del jefe de Estado de promulgar esta legislación. Lo que estamos aquí poniendo en cuestión, y con todo respeto, y siguiendo la pauta de lo ya establecido por el Tribunal Constitucional, es la competencia de esta Corte en un procedimiento, el de suspensión, el de supervisión de la ejecución de sentencias, que no está establecido en la Convención. Cuando los representantes de mi país, en su oportunidad, concurrieron a la firma de este documento, no existía en todo el texto de la Convención Americana, que es la norma matriz básica, disposiciones sobre supervisión de las sentencias. Y más aún, esto que es una creación de reglamento, y los reglamentos, como sabemos, están por debajo de las leyes, y en este caso de la ley americana, que es la Convención de Derechos Humanos, en su artículo 69, cuando describe, no establece en ninguno de sus partes que existan medidas de urgencia o medidas provisionales. Claro, entre abogados podemos discutir y hacer interpretaciones, reconducirlo a la propia Convención,
porque cuando se habla de medidas provisionales en la Convención se refiere a casos de fondo que la Corte tiene conocimiento, no a este tipo de medidas provisionales que a juicio nuestro no pueden darse en ejecución de sentencias. Y peor aún, eso de provisionales es el nombre porque se vuelven definitivas. Ese es el tema. Pero yo quisiera, en aras a seguir profundizando este tema y con todo el respeto, abocarme a un tercer aspecto, porque los dos primeros, el tema de la Convención y el reglamento, es un asunto de abogados y yo sé que por lo menos las personas que nos están escuchando fuera de esta sala pueden tener algún grado de confusión. Yo quisiera ver y decir lo siguiente. ¿Cuál es la convocatoria que se ha hecho al Estado peruano a propósito de las leyes de lesa humanidad y ahora la ley de amnistía? Caso La Cantuta, caso Barrios Altos versus el Estado peruano. La gente se queda, ¿caso? ¿El Estado peruano ha hecho algún tipo de reproche, de reclamo, de desconocimiento a la sentencia sobre el caso de La Cantuta o sobre Barrios Altos? Yo particularmente estoy de acuerdo, no tengo nada que objetar, pero les pregunto, y nos preguntamos todos, si esta sentencia, la de Barrios Altos que se dictó el año 2001 y la de La Cantuta que se dictó el año 2006, es decir, 25 años atrás y casi 20 la segunda, pueden seguir siendo el argumento para que la Corte no intervenga en la propia ejecución, sino usando este mecanismo, termine desnaturalizándolo y abarcar cualquier aspecto, cualquier otro tema que se le parezca. Por ejemplo, en el caso que estamos ventilando, el de la ley de amnistía, quiero decir con claridad que si revisamos el artículo primero del texto, se refiere a casos en que no ha recaído sentencia. Entonces, si no ha recaído sentencia, me pregunto por sentido común, no como abogado, sino por sentido común, ¿qué relación tiene esto con la sentencia de Barrios Altos y de La Cantuta? Esto evidentemente es esto es en el fondo una total desnaturalización. Y tiene un antecedente que no quiero dejar de mencionar. El año 2018, esta Corte dictó medidas provisionales para que el Congreso no iniciara la acusación constitucional contra 3 magistrados del Tribunal Constitucional peruano que habían prevaricado, que le cambiaron la sentencia a una persona que ya no podía, por su enfermedad, decir nada, la cambiaron, hicieron una votación, cambiaron una sentencia años después de haber sido incurrida. ¿Y en qué se basaron? En un caso que se había expedido el año 2000, el caso Durant y Ugarte, que en el caso peruano se conoce como el caso del Frontón, para ser más exactos. O sea, se estableció ese hecho para salvar a 3 magistrados del TC de un delito de prevaricato. Y en aquella oportunidad, señores magistrados, hubo 2 colegas, el doctor Eduardo Bio Grossi y Humberto Sierra Porta, los cuales discreparon, diciendo que no había vinculación entre uno y el otro. Entonces, se trata de esto. En este tipo de casos, este tipo de actitud está dejando sin posibilidad que se discutan los temas de fondo.